Bienvenidos a su canal de Historia Universal Contemporánea de Educación Media Superior. Yo soy el profesor Carlos Cabrera. Continuamos viendo el bloque 3, la Guerra Fría y sus efectos en los países con un proyecto político y económico distinto. El propósito del bloque es examinar éticamente el impacto económico, social, político y cultural en México a partir del desarrollo de la Guerra Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales. Recordemos que estamos viendo los conflictos bélicos de la Guerra Fría. Hoy toca ver el conflicto de Vietnam. Iniciamos. La Guerra de Vietnam es un conflicto bélico que ocurrió dentro de la Guerra Fría y se generó a partir de la división de Vietnam en dos ideologías opuestas y en la unificación bajo el régimen comunista. El territorio estaba dividido en Vietnam del Norte, también llamada República Democrática de Vietnam, apoyada por la URSS y China, y Vietnam del Sur, también conocido como República de Vietnam del Sur, asistida por los Estados Unidos. En 1954 se firmaron los Acuerdos de Ginebra, que daba como resultado la división de Indochina en tres estados independientes: Laos, Camboya y Vietnam. Esta se separó por el paralelo 17 en dos zonas. Sin un régimen claro, los comunistas se apropiaron de Hanoi, es decir, de Vietnam del Norte, en 1955, sede del partido, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. Algunos vietnamitas del norte decidieron ir al sur, donde se había autonombrado presidente No Diem, quien ya había creado la República de Vietnam del Sur. Aquellos vietnamitas que habían ingresado al sur intentaron asumir el poder en oposición al régimen del presidente Diem. Surge el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, el FNL, que ganó apoyo entre los partidos de izquierda, la clase media, intelectuales y campesinos. En diciembre de 1961, Kennedy, presidente de los Estados Unidos, prometió un mayor respaldo al régimen con tal de terminar con el comunismo, así que mandó armamento militar a Vietnam del Sur. En 1963, tras diferentes huelgas y movimientos de oposición, el presidente Diem es derrocado y ejecutado. A partir de 1964, los enfrentamientos no cesaron. Los norvietnamitas comenzaron a ingresar a Vietnam del Sur, apoyados y asistidos por China y la URSS. En agosto de ese año, los norvietnamitas atacaron el destructor norteamericano Maddox. 2 días después, el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, decidió bombardear Vietnam del Norte, situación que duró alrededor de 3 años. En 1966, la avanzada de las tropas estadounidenses permitió recuperar las ciudades de Hue y Da Nang. En 1967, los ejércitos estadounidenses y survietnamitas iniciaron operaciones para destruir el Vietcong, es decir, el FLN, empleando un complejo sistema de túneles y galerías denominado Triángulo de Hierro, plan que no funcionó, ocasionando la muerte de algunos civiles. En 1968 fue un año con acontecimientos decisivos para esta guerra. Enero se lanza la ofensiva del Tet, que fue una operación militar planificada por el gobierno. El ejército norvietnamita junto al Vietcong, que fue el Frente de Liberación Vietnamita, atacaron 36 de las 44 capitales de Vietnam del Sur. En febrero se libró la batalla por la ciudad de Hue, tomada por los norcoreanos y el Vietcong, a través de una masacre ejecutada en esa ciudad. Para marzo se da la masacre de My Lai, en donde el ejército estadounidense ejecutó a civiles desarmados. Para mayo comienzan las conversaciones para restablecer la paz en París. Pese al sangriento año y a las protestas, en 1969 Richard Nixon ordenó atacar las rutas empleadas por el Vietcong en Camboya y Laos. Durante los primeros años de la década de los 70, la intervención de Estados Unidos se hace cada vez más clara.
por lo que las protestas se agudizan. Debido a esto, en 1972, Nixon retira de manera paulatina a sus tropas en la llamada Paz con Honor, mientras intenta reponerse en las relaciones diplomáticas con China y la URSS, tras bombardear de manera continua Hanoi. En 1973 se firman los acuerdos de París y salen de Vietnam las últimas tropas estadounidenses. Pese a ello, la guerra se extendió 2 años más. En 1974, el ejército norvietnamita toma la zona del delta de Mekong, mientras que se preparan para lanzar un último ataque a las tropas del sur. En 1975, las tropas comunistas toman la provincia de Phuoc Long, la ciudad de Hue y Saigón, capital de Vietnam del Sur. Vietnam del Sur desapareció y se logró la unificación el 30 de abril, llamado Día de la Liberación o Unificación. A manera de retroalimentación, mostramos los puntos más importantes. La guerra de Vietnam va de 1959 a 1975. En 1954 se firmaron los acuerdos de Ginebra con la división de Indochina, Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam se separa por el paralelo 17. En Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte existen los comunistas que se apropian de Hanoi bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. En Vietnam del Sur es una república a cargo de Diem Diem y se crea el Frente Nacional de Liberación. En 1961, Kennedy prometió mayor respaldo. En 1963, el presidente Diem es derrocado. De 1964 a 1966, los enfrentamientos no cesaron. En 1967 se lanza el Triángulo de Hierro. Para 1968 fue un año con acontecimientos decisivos para esta guerra, entre los cuales son la ofensiva del Tet, la batalla por la ciudad de Hue, la masacre de My Lai, las conversaciones por la paz en París, y en 1969 Richard Nixon ordena atacar las rutas empleadas por el Vietcong. Para 1970 hay varias protestas en Estados Unidos. En 1972, Nixon y la paz con honor. En 1973 se firma en París los acuerdos de paz. Para 1974 es la toma del delta del Mekong y hacia 1975 se hace el Día de la Liberación o Unificación. Esto es todo sobre la guerra de Vietnam. Muchas gracias.